Buenos días de nuevo. Reanudamos esta jornada tras la pausa del café y a continuación tenemos el placer de contar con la presencia de la señora conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez Mejuto, que nos va a hablar de costas, cambio climático, la modificación del Reglamento General de Costas y su adaptación a la Ley de Cambio Climático. Ángeles nació en Melide en 1972, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, en la especialidad de Geografía Aplicada y además es técnica en Información y Cultura. Así que, señora conselleira, cuando quiera. Muy buenos días. La primera pregunta es, ¿gallego o castellano? Saben ustedes que somos muy respetuosos y, por lo tanto, si hay alguien... Sí, en castellano. Pues venga, vamos. Vale, perfecto, vamos al castellano. Muchísimas gracias por invitarme a esta jornada. Es un placer venir a Viveiro, pero es un placer estar con el sector y con todos los amantes de la costa, porque en realidad amar la costa, amar el sector, es amar Galicia. Ya son unos cuantos años, 26 jornadas. Yo creo que por aquí pasó lo mejor y yo quisiese hacer pues, nuestra pequeña aportación desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social y económico, por parte de una consellería que lleva Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Con lo cual, el medio ambiente lo es todo, pero es cierto que el territorio también lo engloba todo y hablar de territorio también es hablar de costa. Si algo puede presumir Galicia es de nuestro sector luchador, si de algo puede presumir Galicia es de una Galicia verde y azul y, por supuesto, somos la envidia de muchas regiones europeas. Lo acabo de corroborar ahora en la COP26, donde Galicia estuvo presente como región y donde distintas regiones, tanto de Suecia como de Quebec, e incluso directores generales de la Comisión Europea, tanto de la directora del Clima como el director de Innovación, quiso mantener reuniones bilaterales para conocer de primera mano en qué está trabajando Galicia y qué podemos aportar. Desde luego, el cambio climático existe, no podemos negarlo, pero entre negar y hablar continuamente de catástrofe hay un espacio muy grande, con lo cual no voy a ser catastrofista porque en Galicia no existe la catástrofe del cambio climático. Y si alguien dijese lo contrario, estaría mintiendo. Pero si alguien negase el cambio climático, también estaría mintiendo. Por lo tanto, tenemos que trabajar. Tenemos que hacerlo todos juntos. Debe hacerlo la Administración, pero, por supuesto, debe contar con los mejores. Y aquí ustedes están contando con los mejores. De ahí que el intercambio de ideas, la colaboración, es fundamental para que la Administración, después de escucharlos a todos y con esas conclusiones, siga ahondando y, por lo tanto, enriqueciéndose. Y tenemos que alcanzar pues, ese verdadero desenvolvimiento sostenible para el sector pesquero y garantizar a través de leyes y de normas un futuro en el que Galicia tiene que pensar en los tres ámbitos. La sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, la sostenibilidad desde el punto de vista social y la sostenibilidad desde el punto de vista económico. Y para eso llevamos trabajando muchos años. Y en este momento yo voy a darles a conocer lo que está haciendo Galicia en relación al cambio climático. Venimos de suscribir en diciembre del año 2021 un acuerdo de colaboración entre los mejores expertos de Galicia con las 3 universidades. Un convenio mediante el cual vamos a sacar adelante el PIMA Adapta Costas. Un PIMA Adapta Costas donde analizamos el aumento del nivel del mar, donde analizamos el aumento de la temperatura superficial del mar, la acidificación, por supuesto, los cambios en las ondadas y las mareas meteorológicas que tienen su impacto, sin duda, en nuestra costa. ¿Por qué lo hacemos? Porque en función de estos resultados tenemos que planificar. Planificar planes de adaptación que aumenten la resiliencia y protejan un bien tan importante como es la costa gallega.
Unos estudios que vienen a completar un trabajo que comenzamos en el año 2019 con la aprobación de la Estrategia Gallega de Cambio Climático y Energía 2050. Además, reforzamos este compromiso de la lucha contra el cambio climático suscribiendo el pasado año en Glasgow el UNDAR2, un problema global con una solución local y donde Galicia exige que el resto de las regiones aporten lo mismo que está aportando Galicia. ¿A qué nos comprometimos en el UNDAR2? Pues a unas necesidades de tomar medidas de adaptación y resiliencia. De hecho, a través de este manifiesto nos comprometemos a colaborar en acciones para promover y adaptar a la resiliencia, comprometernos con proyecciones climáticas y con los impactos, especialmente a escala regional, pero también a escala local. Lo estamos haciendo con los mejores a través de los técnicos de Meteo Galicia, a crear métricas e indicadores que nos ayuden a hacer un seguimiento de todos los progresos y la reducción del riesgo que podemos tener en la costa. Y pensando en las personas, porque pensar en las personas es también pensar en la economía y es pensar en el sector. A partir de aquí estamos trabajando en algo fundamental. Ya no se trata de compromisos, sino se trata de legislar, y es la Ley del Clima. Ley del Clima con la aportación de todos los sectores y que entrará en vigor en el año 2023. Pero no solo eso, sino que no podemos ir solos, no podemos estar solo con la universidad, no podemos estar solo con los estudios, sino que deben de hacer aportaciones también las empresas. Por lo tanto, en el año 2021 suscribimos la Alianza Gallega por el Clima. Están las universidades, están los puertos, están las grandes empresas gallegas con un compromiso, y ese compromiso es la transferencia de conocimiento, la aportación de las mejores técnicas disponibles con un fin, y ese fin es minorar las emisiones de CO2 y, por lo tanto, seguir luchando por esa neutralidad climática. Acabo de estar en Egipto, tal y como les decía, en la COP27, y aquí tenemos que destacar que Galicia fue seleccionada por la Comisión Europea para la misión de adaptación. Nos lo comunicaron el pasado mes de septiembre, se ratificó en la actualidad, y nuestro papel va a ser un papel donde queremos servir de apoyo para aquellas regiones que quieran dar un paso al frente y, por lo tanto, acelerar su transformación hacia la resiliencia climática. Adquirimos un compromiso y el compromiso de Galicia es el mismo compromiso que la Unión Europea. Año 2030, la reducción de emisiones de CO2 en un 57%. Habíamos adquirido un compromiso en Glasgow, en el UNDAR2, que era la reducción de un 55%. Avanzamos en 2 puntos y tenemos un camino andado que creemos fundamental. Galicia redujo sus aportaciones en un 35,9%, 30 puntos por encima de la media nacional. Con lo cual, tenemos un camino muy importante que ya anduvimos y, sin embargo, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para conseguir esa neutralidad climática 10 años antes de lo establecido por la Unión Europea. Del 2050, Galicia lo va a conseguir en el 2040. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Yendo todos de la mano, con muchísimo esfuerzo, pero, por supuesto, siempre pensando en positivo. Y pensar en positivo es pensar en la importancia de la costa, en la actividad pesquera, que ha de ser sostenible, que ha de ser viable. Y esa sostenibilidad y esa viabilidad comienza pues, en el espacio en el que hoy nos encontramos. Comienza en lugares como Viveiro, pero podría comenzar en cualquiera de los puntos de los 2.500 kilómetros que tiene Galicia de costa o en los 82 ayuntamientos que forman parte de la costa gallega. Sabemos que tenemos una gran riqueza. La costa tiene una gran riqueza. Aporta numerosos ecosistemas, tiene espectaculares paisajes, desde acantilados, impresionantes rías o estuarios,
pero por supuesto si algo tiene fundamental es la economía, tiene la industria, la cadena mar-industria, que está situada en la costa, tiene impresionantes parajes, personas que viven en la costa, pero también servicios que aportamos desde la costa. Por lo tanto, la economía gallega depende en gran parte de la costa. Y tenemos que hacer una correcta ordenación del litoral, y en eso está trabajando Galicia. ¿Cuál es nuestra situación ahora mismo? Año 2018, comenzamos una pequeña batalla campal entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Consellería de Medio Ambiente y por lo tanto, la Xunta de Galicia. ¿Por qué digo una pequeña batalla campal? Pues porque desde ese momento se pusieron sobre la mesa una serie de condiciones, una serie de reglamentos, una serie de cambio de cartas y de juego que al final nos están llevando a una gran inseguridad jurídica y nosotros no lo podemos permitir. Año 2018 nos encontramos con un reglamento en el cual se pretendía modificar la ley de costas. Yo puedo decir que fue con nocturnidad y alevosía. En ese momento fueron cientos de alegaciones, no solo de Galicia, sino del resto de los ayuntamientos con costa y el resto de las comunidades con costa. Eso hizo posible que se frenase ese reglamento. Un reglamento nunca puede modificar una ley. Y ahora estamos en un momento donde podemos tener consecuencias económicas, pero también sociales. Estamos en un futuro incierto. Galicia tiene 4.000 edificaciones públicas o privadas en dominio público marítimo terrestre, cuyo futuro está en peligro. Y digo que está en peligro porque así está acreditado y un ayuntamiento como este no es ajeno. El Instituto de Estudios del Territorio realiza un cálculo y en este mismo ayuntamiento, en dominio público marítimo terrestre, tenemos un total de 87 edificaciones. 64 son inmuebles y construcciones contiguas, 8 industrias, 3 empresas, una lonja, un mercado, un centro educativo, un centro sanitario, 2 edificios administrativos, 2 estaciones, un faro o 2 instalaciones deportivas. Todas ellas están en dominio público marítimo terrestre. ¿Y qué está ocurriendo ahora con el dominio público marítimo terrestre? Pues de la modificación de ese reglamento que fue infructuoso, una ley, es la Ley de Cambio Climático. Y en medio de esa Ley de Cambio Climático nos encontramos un artículo que lo que hace es reducir el periodo máximo de concesión y, por lo tanto, si la ley del año 2018 permitía tener una prórroga de 75 años a las empresas que estaban instaladas en dominio público marítimo terrestre, ahora con la ley de cambio climático y a pesar de que por parte del Ministerio se negó, ahora es el máximo desde el momento de la concesión, no desde el momento de la prórroga. Lo que hizo la Xunta de Galicia fue recurrir ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dejó claro que efectivamente hay una reducción, pero que el legislador es libre para hacer esa reducción. Por lo tanto, el Ministerio así lo quiso y, siendo libre, nada podemos hacer o decir. Pero sí es cierto que se dejó claro algo. No era una simple corrección técnica, tal y como nos venían diciendo. Era pues una modificación a través de una ley, de la Ley de Costas. ¿Qué pedía Galicia? Ser transparentes. Galicia no creemos en los reales decretos, no creemos en modificaciones de leyes a través de otras leyes, creemos en la participación pública y si hay que hacer una modificación de la Ley de Costas, hagamos esa modificación de la Ley de Costas, pero no con un artículo a través de otra ley. A partir de aquí, y después de ya ver que hay una reducción considerable y, por lo tanto, somos conscientes de que hay empresas que dejaron de hacer inversiones,
Nos encontramos con el Plan Estratégico Nacional para la Protección de Costa Española, considerando los efectos del cambio climático. Es el Plan Costa Libre. Es un plan presentado por el Gobierno central el pasado mes de junio y que pretende dejar totalmente libre la costa antes del año 2045. Y algunos dirán, ¿quen alá chegará? Pero sí es cierto que es un plan que hay que estudiar, es un plan que hay que alegar, y Galicia alegó este plan. Y alegó este plan porque consideramos que no hay un estudio, no hay argumentos sólidos, no hay informes de impacto. Y, por lo tanto, entendíamos que debíamos de hacer las alegaciones. Notificamos a todos los ayuntamientos que tienen costa y, a partir de ahí, pues todavía no recibimos contestación. Sabemos que, por parte de Galicia, este plan se hizo con la aportación de 2 funcionarios de costas. No se puede hacer un plan con la aportación de 2 funcionarios de costas. Debemos de ir más allá. Por lo tanto, no entendemos la ausencia de la participación de los ayuntamientos, no entendemos la ausencia de la participación de los puertos y del sector, pero simplemente es que no podían hacer aportaciones porque era totalmente desconocido. Pero ya, no contentos con todo esto, el día 1 de agosto de este año se aprobó una modificación del Reglamento General de Costas. Es el Real Decreto 668/2022, que ya no limita a 75 años, sino que limita a 30 años el tiempo máximo de ocupación de la costa por la industria del mar. Impide las viviendas en el litoral y abre la vía a modificar los límites del dominio público marítimo terrestre de una forma totalmente arbitraria. Saben ustedes que para hacer un cambio en la línea del dominio público marítimo terrestre tenía que haber 5 temporadas y, por lo tanto, llegar 5 olas a un lugar determinado. Ahora, una temporada, una ola, y se puede modificar el dominio público marítimo terrestre. Eso quiere decir que también podemos modificar la servidumbre de costas. Por supuesto, lo recurrimos. La Xunta de Galicia decidió recurrirlo, lo autorizó el Consello de la Xunta. El pasado 20 de octubre interpusimos ese recurso contencioso administrativo contra esta modificación por entender que es inconstitucional y, por lo tanto, lo que solicitamos es la plena nulidad. En esas estamos, pero aquí estamos trabajando porque todo lo que se deba de hacer en relación a la costa ha de hacerse bajo criterios técnicos, con profesionales. Lo que no podemos es decir continuamente que el problema del cambio climático nos ha de llevar a ejecutar una serie de normas que al final no están amparadas bajo criterios de carácter científico. ¿Qué está haciendo Galicia ante todo esto? Bueno, pues es que tenemos que, aparte de recurrir, aparte de contarlo, aparte de ser transparentes, tenemos que ir un poquito más allá y, por lo tanto, estamos trabajando en la Ley de Ordenación del Litoral de Galicia. Será la primera ley. Contamos con los mejores y, cuando digo que contamos con los mejores, contamos con el asesoramiento del Observatorio del Litoral. Son catedráticos, son técnicos, es personal que lleva toda la vida trabajando y estudiando la costa y estamos convencidos de que hay que dar un paso. Y tanto estamos convencidos que hay que dar un paso que hicimos reuniones con todos los ayuntamientos, con todos los colectivos. Por supuesto, se hizo, como no podía ser de otra manera, la información pública para las aportaciones pertinentes. Son aportaciones que están enriqueciendo mucho lo que será la ley. Os puedo adelantar que el articulado ya lo tenemos casi cerrado, que lo llevaremos al Consello de la Xunta antes de que acabe el año 2022 y, por supuesto, en el año 2023
lo trasladaremos al Parlamento para que también sea enriquecido por los 3 grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia, que es el BNG, el PSOE y el Partido Popular. Por lo tanto, Galicia pedía en su día la transferencia de las competencias. Estamos convencidos de que nos pertenecen, tan convencidos como que el Estatuto de Galicia reconoce la competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral. El Gobierno central nos ha de transferir los medios y los servicios. No está siendo así, y no siendo así, pues no nos queda otra más que legislar. Una legislación que no va contra nadie, es una legislación que lucha por Galicia, que lucha por el sector, que lucha por la ordenación del litoral y, por supuesto, que hace su análisis desde el punto de vista medioambiental, social y económico. Somos conscientes de los grandes ecosistemas, somos conscientes de los espacios que debemos de conservar, pero también somos conscientes de que hay una zona de la costa que ya está totalmente antropizada y, por lo tanto, es que ya es urbana y no tiene sentido dar marcha atrás. Por lo tanto, vamos a regular lo que es la franja del litoral. Vamos a regular las actividades. Galicia necesita saber, la costa necesita saber qué actividades se pueden desenvolver en la costa. Galicia ha de adquirir el protagonismo que le corresponde y, por lo tanto, que esa inquietud, esa incertidumbre, esa problemática jurídica que ahora tenemos, pues quede atrás. Hay proyectos estratégicos para el litoral de Galicia, como pueden ser cultivos marinos o industrias en los puertos gallegos que están siendo frenados por esa manera que en los últimos tiempos supuso un informe más que restrictivo e interpretativo de la Ley de Costa. Yo puedo poner ejemplos, la planta de acuicultura de Burela, por ejemplo, que fue informada desfavorablemente por Costas, pero puedo poner otros ejemplos como que Meteo Galicia necesita tener estaciones en dominio público marítimo terrestre, porque es que necesita hacer los estudios. Hay que hacer cambios porque la tecnología avanza. Oye, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que vamos a cambiar una antena por otra, se lo notificamos a Costas y nos dicen que no, que tenemos otro espacio, que no tiene por qué ser en dominio público marítimo terrestre. Oiga, es que en el interior ya las tenemos, es que nosotros los estudios los tenemos que hacer así, ahí. Algo tan sencillo como todo esto. Estos son los informes que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Por lo tanto, creemos que desde Galicia se pode legislar e podemos facelo con sentidiño. E iso é lo que pretendemos. La planificación de usos es fundamental también en la costa. Vamos a distinguir las zonas del litoral según sus características propias, diferenciando aquellas en las que tiene que prevalecer el carácter natural de aquellas que ya tienen un componente más económico y más social. Por supuesto, teniendo en consideración, no puede ser de otra manera, trazándose la Consellería de Medio Ambiente, el paisaje y el medio ambiente, definiendo claramente las actividades que se pueden situar en determinados tramos de la costa, ocupando necesariamente ese dominio público marítimo terrestre. Y si la pregunta es ¿y qué franja vamos a legislar? Pues les tengo que decir que es la franja del POL, que son los 500 metros, desde la línea interior de la ribera del mar y 12 millas en lo que es la costa. ¿Por qué 12 millas? Porque entendemos que debemos de hacerlo y porque, por supuesto, no nos oponemos a la energía verde. Todo lo contrario, pero sí es cierto que tenemos que tener un equilibrio y tenemos que preservar un sector que es fundamental para Galicia. Y al igual que estamos en una vorágine ahora mismo de eólicos en el interior, yo
Creo recordar que en este momento debemos de tener como 147, con un hito que es el 24 de enero y con amenazas de que si no cumplimos ese hito las comunidades autónomas vamos a tener responsabilidad patrimonial, y que nos dieron 5 días para informar 24 eólicos que efectivamente algunos fueron excepcionados por parte del Consello de la Xunta porque van a surtir de energía a ciertas empresas, como es el caso de Alcoa, entre otras. En 5 días hicimos los informes y yo tengo que agradecerle a todos los técnicos de la Consellería que hayan trabajado sábado y domingo para que el domingo a las 8 de la tarde estuviesen todos en el Ministerio. Esperemos que el Ministerio cumpla con Galicia, igual que Galicia cumple con el Ministerio. Bien es cierto que no abrieron el documento hasta el lunes a las 11 de la noche. Y también bien es cierto que los 13 excepcionados fueron informados por parte de la Xunta de Galicia, su impacto ambiental, pero la DIA, la declaración de impacto ambiental, le corresponde única y exclusivamente al Ministerio, porque es su competencia, y el resto, que están fuera de ADE, superiores a 50 megavatios, fueron informados todos desfavorablemente, porque no cumplen con la ley. Pero aparte de todos esos, tenemos 147 y Galicia va a cumplir el hito. Y ahora nos viene la eólica offshore. ¿Y hay que oponerse? Hay que regularla. Hay que regularla y tenemos que tener la información. Y esa información no puede llegar antes de que haya una planificación. Y no podemos tener un enfrentamiento entre el sector y la eólica en sí. Por lo tanto, decidimos regular y podemos llegar hasta las 12 millas y si pudiésemos llegar más allá, llegaríamos más allá. Pero mucho me temo que no va a ser así. Por lo tanto, lealtad total, por supuesto, al Ministerio, al cual se le dará toda la información. Y al final, pues esperemos que cumplamos los tiempos, ¿no? Y cumplir los tiempos no supone correr, simplemente que hay actividades que necesitan tener esa seguridad jurídica y la Administración y la Xunta de Galicia tiene que darles esa seguridad jurídica. Yo no sé si me voy del tiempo, la verdad. Vamos justos. Un poco justos. Bueno, por lo tanto, si algo tenemos ahora entre manos, si algo quería darles a conocer, es esa ley de ordenación del litoral de Galicia. Regularemos el planeamiento del litoral. Por supuesto, ahí están incluidas las playas, pero también están incluidas las industrias, están incluidas pues las viviendas, los hoteles y todos los servicios. Y esas actividades que son estratégicas, y son estratégicas porque son vida para Galicia, son economía. Y tenemos que lograr ese equilibrio fundamental desde el punto de vista social, y repito una vez más, es posible la lucha contra el cambio climático, es posible hacerlo bien desde las regiones, sin tener que desterrar ninguna actividad de la costa. Por supuesto hay que regular la costa, por supuesto tiene que haber un control de las industrias y por supuesto que Galicia lo está haciendo. Por lo tanto, aportaremos como región ese gran grano de arena a nivel mundial y a nivel global para frenar este fenómeno que nos preocupa a todos. Yo tengo que decir que Galicia es de las regiones envidiadas, y digo que es de las regiones envidiadas porque tiene una gran calidad del aire, una gran calidad de sus aguas, y no sufrimos esos fenómenos, ¿no?, meteorológicos que están sufriendo otras regiones. Eso no quiere decir que no tengamos que trabajar continuamente, y lo tenemos que hacer en todos los ámbitos. También lo tenemos que hacer en el ámbito de la vivienda y aprovechar todos los recursos de los fondos europeos que nos vienen ahora mismo para unas viviendas más eficientes
para que esas viviendas al final pues también se reduzcan las emisiones de CO2, es decir, hay que trabajar en todos los ámbitos. La ley del clima va a suponer un antes y un después, pero la ley de ordenación del litoral gallego entendemos que también va a suponer un antes y un después. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora conselleira. Y abrimos el turno de preguntas. Si alguien del público desea hacer a la señora conselleira alguna pregunta. Buenos días. Mire, yo soy José Valle. Y mire, le voy a decir una cosa. Yo, con el asunto de esto del cambio climático, yo hace 70 años tuve un miedo atroz, porque de aquella se acababa el mundo. Y estuve pendiente del día que se acababa el mundo, porque el día que iba a ser por fuego y eso iba a ser atroz. Y empecé por la mañana y no se acabó. Llegó a mediodía y el mundo no se acabó. Y llegó la noche y no se acabó. Pero llegó el día siguiente y estuve todavía pendiente porque el miedo era tremendo. Yo tendría como 10 años, mire usted. Y resulta que, claro, desde aquella, ahora veo que estamos en un mundo de una información inmensa y a veces por intereses, porque de aquella me fijé después y era por unos intereses. Entonces tengo un cierto miedo, que hay unas informaciones interesadas a veces, y yo digo, hay que tener mucho cuidado con el cambio climático, con el medio ambiente, con todo. Pero a veces me fallan cosas. Pasaron unos años y aquí había una central nuclear que se iba a poner. Casi nos matamos para intentar que parara la central nuclear, que resulta que eran las de Dios. Moríamos todos, porque eso era lo último. Resulta que ahora son ecológicas, funcionan como Dios. Y la verdad son, porque yo llevo un montón de años fijándome, y hubo dos. Una, si quiere tres, pero esa ya nada, que no le ha pasado nada. Pero dos, que una la reventaron a propósito, casi, los rusos, y otra que vino un tsunami y esto se le falla la refrigeración, se fastidia la cosa. Entonces, si está como Dios manda, no tenía por qué haber fallado la refrigeración. Y ahora son ecológicas. Y si nosotros hubiéramos tenido centrales nucleares, que de aquella cerramos algunas casi acabando, la luz que hay ahí arriba seguramente sería mucho más barata. Y habría muchas más industrias, había muchos más puestos de trabajo y a lo mejor viviríamos un poquito mejor. Y después me dijeron que fallaba la capa de ozono. Joder, que vamos a morir todos porque viene la capa de ozono y esto va a ser las de Dios. Y entonces cuando me empecé y tal, y que hay que los fluorocarbonados, subieron el precio de los refrigerantes una barbaridad, hubo que cambiar otro refrigerante, las de Dios. Pero resulta que ahora me entero, hace poco dice una chica, oye, es que cuando baja la temperatura mucho los polos, eso destruye la capa de ozono. Se crean unos gases que destruyen la capa de ozono. Y dije, hombre, ya no somos culpables de todos nosotros, ya hay algo más por ahí que no sabíamos. Y resulta que después yo veo que hay aquí unos incendios tremendos que no se atajan, porque yo cuando era joven no había incendios. Teníamos animales, comían los montes y aquí no me traba los tojos y eso, ya no había incendios. Ahora hay una complicación tremenda para tener animales, pero muy grande. Entonces, como hay problemas para los animales, hay incendios. Nunca se cogen suficiente los tíos que plantan incendios, no se les echa suficiente multa, no hay árboles casi nada más que en Galicia, porque el resto no los tienen. Debieran tener un impuesto por no tener árboles, para que dieran CO2, o sea, para que captaran el CO2 y generaran oxígeno. Entonces, después me dijeron que sube el nivel del mar. Yo hace 40 años soy de Burela. Y llegué un día y venía un golpe de mar allí, un mar allí en el puerto, y había un montón de piedras y tenía yo unas botas. Corrí a subirme encima de las piedras, porque me anagaba las botas. Pero desde aquella nunca vi que el mar pasara por encima del puerto más. A lo mejor está un poco más cerrado el muelle, a lo mejor. Pero nunca vi que subiera tanto como dicen que se está subiendo. Yo, por lo tiempo que lleva subiendo, ya debería tener subido 100 metros o menos. Y luego, después, veo que aquí al mar hay que apartarse todo, sí, hay que apartarse de la orilla, hay que hacerlo... Andamos un poco sí, ya acabamos. La ya pregunta acabamos. a la consejera, y resulta
que la gente cuando veo que se da vacación se va a Grecia o por ahí y veo que las casas están metidas en el agua y digo, coño, pero ahí están sacándonos el dinero con las casas metidas en el agua y nosotros tenemos que apartarlas 500 metros para arriba. Entonces no me cuadra, aquí algo falla. Yo diría, vayamos despacio, hagamos las cosas bien y a ver cómo lo solucionan. Pero a lo mejor no tantas leyes, pero más sentido común. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, solo una en relación a lo que dijo la consejera en cuanto Hugo González de la Cooperativa de Ganadores de Vigo. Claro, somos del sector pesquero y le hacemos preguntas a usted que gestiona lo territorial, pero que nos afecta directamente, ¿no? Algo influye. A nivel competencial, yo voy más al feeling. ¿Cómo lo ve usted en relación a que transición ecológica pueda llegar al equilibrio? Porque aquí está, en teoría, y para ellos muy bien, regular todo, ¿vale? Tenemos la costa libre y, como dice Pepe, todo libre en 500 metros, está muy bonito. Pero ¿qué hacemos con las industrias, los puestos de trabajo? O sea, aquí hay que convencer al Ministerio de que es bueno el equilibrio. Y, de hecho, las bicicletas tienen 2 pedales. Si le da uno solo, se cae, y si le da al otro, se cae. Lo que los chinos denominaban en otro concepto el yin-yang. Podemos llegar a un equilibrio de forma tal que, defendiendo lo ecológico, en fin, velando por el retraso en el cambio climático, etcétera, las industrias, que somos nosotros, y los pescadores, lo socioeconómico, pueda persistir. Ya sé que lo has puesto perfectamente. Su feeling. Despertaremos o seremos capaces de arreglarnos. De arreglarlos. Por cierto, Madrid podría, en su momento, objetar la ley de la Xunta de Galicia, de alguna forma inactivarla. No sé si lo he preguntado claramente, pero bueno, se entenderá. Gracias. Sí, claramente. Empiezo por la última y luego voy a la primera, si le parece. El Consello Consultivo de Galicia nos avala. Que nos avale el Consello Consultivo de Galicia quiere decir que estamos en nuestro derecho y que podemos legislar. Alguien se preguntará por qué no se hizo hasta ahora. Pues, sinceramente, porque desde el 2018 la situación se enrarece, los problemas aumentan y no estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de ideología. Puedo estar de acuerdo en parte con el señor por su edad, porque tiene experiencia. No podemos decir que no pasa nada, algo pasa, pero hay que estudiarlo, hay que planificar, hay que tomar las medidas y esas medidas son medidas para proteger a las personas, para proteger a la costa, pero también para proteger a la industria. Si ya lo tenemos estudiado, demos un paso al frente, pero no demos un paso ideológico. Yo digo que la ideología que nunca me deje ciega ni sorda. Hay veces en que tenemos que mirar a nuestro alrededor y, por lo tanto, tenemos que decir, me estoy equivocando. No podemos tratar la costa española toda por igual. Es que no tiene nada que ver. La costa valenciana, ni siquiera la cántabra, con nuestra costa. Y, por lo tanto, en el último estudio que nos trasladaron, que era el Plan Estratégico de la Costa Libre, es que no contemplaban las rías siquiera. Si no contemplas las rías ni los estuarios, difícilmente puedes hacer un estudio serio de la costa. Por lo tanto, si la pregunta es si puede recurrir el Gobierno central, el Ministerio de Transición Ecológica, la respuesta es todos somos libres para recurrir. Nosotros también recurrimos. Aquí lo tenemos claro porque tenemos plenas competencias y el Estatuto así lo acredita, el Estatuto de Autonomía de Galicia, en ordenación del territorio. Por lo tanto, si ordenamos el territorio dentro, también tenemos que ordenar el territorio en la costa y eso lleva implícito el tipo de actividades que se pueden desenvolver. Y aquí yo lanzo un mensaje, y es el mensaje de una consellería que lleva Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y los polígonos industriales. Entonces, es que nos empeñamos en que las conserveras se vayan a los polígonos industriales. Pues fíjese
que hay veces que hay que verter a los ríos. ¿Y eso qué supone? Que supone un problema, ¿no? Cuando una conservera, con unas inversiones terribles por parte de la Xunta de Galicia, pero con unas inversiones tremendas que lo pueden hacer inviable también por parte de la empresa. Entonces ahora vamos a especializar un polígono industrial todo en conserveras porque se están yendo todas para ahí, pero tenemos que verter, por ejemplo, pues al Miño. Oye, claro que es un problema, porque si utilizan sal, ¿no? Mejor que se vaya al mar, porque ¿por qué tenemos que buscar unos parámetros que a veces son cuasi imposibles y tener problemas en los ríos cuando podrían estar ubicadas en el lugar que pretenden estar ubicadas? Porque en algún caso deciden el traslado por la inseguridad jurídica que los legisladores, según quien gobierne, pues decide amplío prórroga, bajo prórroga, subo prórroga, vuelvo a poner más prórroga. Claro, al final estamos en una gran indeterminación. Por otro lado, es cierto que a veces los titulares obedecen única y exclusivamente pues no sé, a ciertas cosas. Debemos de ser serios, debemos de rodearnos de gente seria, debemos de rodearnos de quien mejor conoce la situación y a partir de ahí actuar con determinación. Es cierto que el exceso de legislación, el exceso de burocracia es un problema para el ciudadano, pero ahora mismo no nos queda otra más que legislar. Galicia tiene que quitar la ley del clima porque queremos ser esa región que apostamos por el clima y además lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo con esfuerzo, efectivamente, un esfuerzo que es paralelo por parte de todos, pero también ese esfuerzo que hacen los propietarios del monte por tener un monte plantado, un monte productivo y al final es un monte que nos oxigena y que nos da mucha vida y que ojalá otras regiones hicieran lo mismo. Es paradójico ir a hablar de cambio climático a Egipto, ¿no? Sobre todo si vas al Cairo. Si ya vas a la zona donde nos llevaron es distinto, es otra cosa, pero si vas al Cairo es paradójico. Entonces, al final, aportemos todos lo que tengamos que aportar, pero que el sacrificio no venga solo de unos, porque si no, la gente se acaba cansando, el desgaste cada vez es mayor. Ahora, ¿existe el cambio climático? Efectivamente que existe, pero ya le decía, yo no soy negacionista, pero tampoco soy catastrofista. Es que no hay que ser catastrofista, es que no existe en Galicia ese problema en este momento. Otra pregunta. Sí, gracias, consellera. Santiago Folgar, de la Asociación de Volanteros del Cantábrico Noreste. Le he escuchado con mucha atención y hay una pregunta que me queda y me gustaría que, si puede, me la contestara. En ese plan contencioso que se va a realizar con la Administración Nacional en el tema de defensa de la costa de Galicia, ¿tienen un plan B por si la justicia no les da la razón? Bueno, nosotros esperemos que la justicia nos dé la razón. Y si no, ya la sociedad tendrá que determinar qué es lo que está ocurriendo. Pero entendemos que desde el momento en que nos avala el Consejo Consultivo, desde el momento en que lo tenemos recogido en el Estatuto de Autonomía de Galicia, no nos pueden quitar la razón. Ojalá entre administraciones fuésemos capaces de sentarnos, dialogar, porque aquí el problema es un problema también económico, ¿no? Y no existe sostenibilidad si no hay economía. Si al final lo que estamos haciendo es expulsar a la gente de la costa, ¿quién cuida la costa? Si al final, y lo decía aquí el señor, no somos capaces de que en nuestros montes tengamos caballos o vacas, es imposible que la administración haga los desbroces continuados. No existe mano de obra, no existe economía, no somos capaces. Dejemos que la naturaleza haga su parte. Deberíamos ser un poquito más sensatos todos, ¿no? Y al final, oye, cuando llegan las elecciones, cada uno aporta su parte ideológica,
pero mientras que no hay elecciones, trabajemos con sensatez, sobre todo sin crear incertidumbre a quienes llevan muchos años luchando por este sector, que nos dan vida, que nos alimentan, pero que también cuidan el mar, porque luego, bueno, pues ahí hacemos todas nuestras campañas, ¿no? Y dentro de esas campañas hay una limpieza en nuestros mares que también realiza el sector. Y alguien dirá, ¿y también lo ensucia? Seguramente que algunos sí, pero fíjese que otras veces no es el sector quien crea el problema de nuestros mares y de nuestros océanos. Gracias, consejera. Muy bien, pues muchas gracias, señora consejera, por sus aportaciones y damos por concluida la intervención. Gracias. Muchas gracias. Buen día.